Muy bien, vamos a hablar ahora del modelo de Robert Cloninger. Robert Cloninger es un psicólogo y genetista de primera línea que todos tenemos que conocer. Bien, nació el 4 de abril de 1944 en Texas, todavía sigue vivo, es un americano psiquiatra genetista conocido por sus investigaciones sobre el fundamento biológico, psicológico, social y espiritual, fíjense, de la salud mental y la enfermedad mental, y habría que agregarle ahí de la personalidad. Sí, bueno, trabaja en la Universidad de Washington, etcétera, etcétera, eso no nos interesa mucho. Pero que el señor es un capo de la psicología y la biología o la biogenética, eso sí lo tenemos que saber. Bien, su modelo, a ver, parte de los siguientes conceptos. El modelo de Cloninger toma en cuenta el temperamento, ¿no? El temperamento está en relación a la dotación genética, que da características de las dimensiones o variables de temperamento dominante que van a moldear el comportamiento. O sea, si mi temperamento es que yo soy un renegón, ¿sí? Una persona muy irritable, que se enoja fácilmente, porque podría ser un rasgo temperamental, un neuroticismo alto, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso va a moldear mi comportamiento, pero desde mi infancia hasta el final de mis días. Y es posible que en el camino logre controlar más o menos mi temperamento, pero el temperamento sigue ahí, ¿está bien? Entonces es genético y es biológico el temperamento. Si mi temperamento es el de ser muy suave, ¿no? Un tipo re tranquilo, eso va a ser desde la infancia hasta el día que me muera, y puede ser que en el camino aprenda a ser menos suave quizá. Bien, ese es el temperamento. Después lo vamos a ver con más detalle. Entonces, para Cloninger, lo que era importante o lo que relacionó a él es entonces el sustrato biológico de la personalidad, lo que nos viene por herencia y por biología, y las experiencias del desarrollo y socioculturales, ¿sí? Porque, decíamos, ese temperamento se puede más o menos educar, ¿no? A lo largo de la vida, justamente por esas experiencias del desarrollo y socioculturales, y el resultado va a ser el modelo biopsicosocial del desarrollo de la personalidad de Robert Cloninger. Entonces, para él, la personalidad refleja diferencias individuales en las respuestas de los sistemas neuroadaptativos relacionados con el aprendizaje. Entonces, lo que diferencia a la personalidad de los individuos son estos sistemas adaptativos que tienen que ver con la recepción, procesamiento y almacenamiento de la información, también conocido como memoria. Y la memoria se puede dividir en dos, ¿sí? Sistemas de memoria explícita o episódica, que son los recuerdos de experiencias personales, conscientes sobre hechos y eventos. Cuando una persona dice, yo me crié en tal lugar y fui a tal escuelita, a mi escuelita, no sé, Retamoso School, lo que ustedes quieran, eso tiene que ver con la memoria explícita o episódica. Y la memoria implícita es es la memoria procedimental, de procedimiento, de actividades de rutina que se llevan a cabo con poca participación de la conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, los movimientos cuando hablamos. Hablamos y a veces nos movemos o estamos tiesos. Eso tiene que ver con la memoria implícita, o manejar bicicleta, el ejemplo más clásico. ¿Sí? Que al principio le ponemos mucha atención, pero después se vuelve algo mecánico, ¿sí? Poco consciente. Cloninger intenta integrar el sustrato biológico de la personalidad con el desarrollo producido por la experiencia y el aprendizaje sociocultural, ¿no? Partiendo de las ideas de Eysen, parte de Eysen, sí, pero en el camino él pone algunas objeciones a estos modelos de Eysen y de Gray, o el 5 grandes. Los mayores problemas que encuentra Cloninger en su investigación son los siguientes, o en los modelos existentes son los siguientes: que el contenido del factor es heterogéneo. ¿Sí? Las dimensiones de un modelo pueden estar repartidas entre las dimensiones de otro modelo o estar descritas solo parcialmente. ¿Sí? O sea, los diferentes modelos que hablan de tales dimensiones como neuroticismo también están en otro modelo o están a medias. Que ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Los modelos de Gray, los modelos de Zuckerman, los modelos de Eysen tienen elementos muy comunes o a medias. El contenido del factor es clínicamente heterogéneo. Por ejemplo, dimensiones como neuroticismo están contaminadas por un grupo de síntomas como ser ansiedad o depresión. Que el contenido de los factores es etiológicamente heterogéneo, ¿sí? Existen dimensiones como neuroticismo y extroversión que comparten determinantes biológicos,
¿Sí se acuerdan que, por ejemplo, en el SIC y el SAC estaba siempre el septohipocampo, según Gray? Bueno, o el área septohipocampal. Bien. Su escasa utilidad clínica, todos estos modelos no son capaces de captar algunos aspectos de la personalidad que son importantes para describir los trastornos de personalidad. Bien, Cloninger plantea que la estructura fenotípica de la personalidad difiere de la estructura biogenética subyacente, porque la valoración conductual observada es el resultado de la interacción de influencias genéticas y medioambientales, ¿no? O sea, para él lo importante era que haya una correlación entre lo biogenético y lo fenotípico de la personalidad. Y en base a estos planteamientos empieza a desarrollar su modelo e instrumentos. Y rescata dos conceptos que son fundamentales en su modelo, que son temperamento y carácter. Temperamento que tiene que ver con lo biológico y carácter que tiene que ver con lo sociocultural. Vamos a ver. Bien, ¿cómo se inició el modelo de Cloninger, ¿no? Sus inicios. Al principio solamente él encuentra 3 dimensiones, todas ellas de temperamento, que se definen así: búsqueda de novedad, que es la tendencia a responder intensamente a estímulos novedosos, señales de recompensa, conducta exploratoria, curiosidad, ¿sí? Esa es la búsqueda de novedad. Evitación del daño es la HA, predisposición del individuo a responder de forma adversa, intensa a estímulos aversivos, ¿no? Al que no le gusta tener problemas. Dependencia de la recompensa, RD, tendencia a responder intensamente a los premios de la recompensa, la búsqueda de logro, la búsqueda de resultados benéficos. Estas 3 dimensiones están relacionadas con sistemas de naturaleza fisiológica. Si por ejemplo el buscador de novedad, ¿sí?, está relacionado con el sistema de activación de la conducta, el evitador del daño, el sistema de inhibición conductual, y el dependiente de la recompensa con el sistema de mantenimiento de la conducta. ¿Sí? Y estos 3 sistemas, nuestros 3 rasgos de temperamento de Cloninger, están relacionados con diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, búsqueda de novedad con la baja actividad basal dopaminérgica, evitación del dolor con la actividad serotoninérgica alta, y la dependencia de la recompensa con bajo nivel basal de la actividad noradrenérgica, que cada uno de estos entonces tiene que ver con un neurotransmisor. Y es la interacción entre estos sistemas neurobiológicos lo que da resultado a los diferentes patrones de conducta que tienen que ver con la personalidad normal, también con el desarrollo de trastornos de conducta o trastornos de personalidad. Entonces desarrolla el cuestionario tridimensional de la personalidad en el año 87, es un cuestionario de 100 ítems, de falso a verdadero, para evaluar esas 3 dimensiones, ¿no? Búsqueda de novedad, evitación del daño y dependencia de la recompensa. Se validó en diferentes países y se encontró coeficientes bajos de consistencia interna, ¿sí? Y por un lado sirvió para investigar algo, ¿sí?, para desarrollar investigación sirvió, y por otro se tropezó con que no había mucha consistencia, faltaba algo. Entonces tuvo gran importancia al principio, tuvo gran utilidad, pero se empezaron a tener los problemas, ¿no? Por ejemplo, la escala RD presentaba problemas psicométricos, sus dimensiones explicaban bien algunas observaciones obtenidas con otros modelos, no era capaz de distinguir entre individuos con trastorno sin trastorno o pobre ajuste social, ¿sí? Aunque parecía muy eficaz en trastornos como los del estado de ánimo, no era capaz de abarcar todo el posible espectro de trastorno, y con los trastornos paranoide esquizotípico no, tampoco rendía. Bien, entonces se revisó el modelo y añade Cloninger una dimensión más de temperamento, que es la persistencia, ¿sí? Entonces ya su modelo ya pasa a tener 4 factores, ¿sí?, de temperamento, que serían búsqueda de novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa y persistencia. Y después le agrega 3 dimensiones más a las 4, pero estas son dimensiones de carácter, que son autodirección, cooperación y autotrascendencia. Bien, entonces Cloninger, en su modelo en general, si lo observamos, parte de Alport y de Thorpe. ¿Se acuerdan de Alport? Sí, para algo servía Alport. No sé, para mucho. Para entender a Cloninger, por ejemplo, en que Alport define la personalidad como la organización dinámica de sistemas psicofísicos
que tienen una adaptación única con el medio ambiente y que definen una personalidad. ¿Sí? Entonces, Cloninger seguía con ese principio, ¿no?, de lo psicofísico adaptativo, y Thorpe, que define el aprendizaje como la organización de la conducta que se manifiesta por cambios adaptativos. ¿Mm? Entonces defiende Cloninger que lo que le diferencia la personalidad de los individuos son estos sistemas adaptativos que participan en la recepción del procesamiento, almacenamiento de la información. Y que la información, para Cloninger, teniendo en cuenta los avances de la época, toma en cuenta que los sistemas de memoria tienen funciones distintas y que básicamente hay dos: memoria explícita y memoria implícita. La memoria explícita se divide en dos: la memoria semántica, que es todos los conceptos que tenemos nosotros guardados. Por ejemplo, un concepto, una mesa es un objeto de madera con 4 patas. Esa es la memoria semántica. La memoria episódica, Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492, que se pueden expresar verbalmente y conscientemente y actuar intencionalmente a partir de ella. Esa es la diferencia fundamental con la memoria implícita o procedimental o no declarativa. ¿No? Que la memoria implícita es la memoria de las cosas que hacemos rutinariamente, con la ejecución de operaciones rutinarias, como montar en bicicleta, que pueden ser realizadas muy eficazmente sin intervención de la conciencia. Es decir, prácticamente todo lo que hacemos mecánicamente. Estos sistemas de memoria tienen sustratos neurobiológicos, esto está demostrado, ¿no? La memoria explícita con áreas sensoriales del córtex, la amígdala, el hipocampo, los núcleos medios del tálamo, el córtex ventromedial prefrontal y el cerebro basal anterior, que tiene que ver con memoria explícita, ¿no? Todo lo que es recordar, todo lo que es tener conceptos. Y la memoria implícita o procedimental o no declarativa con áreas sensoriales corticales, con el núcleo caudado, el putamen, ¿sí? Los ganglios basales y algo más que no está aquí, que es el cerebelo. Bien, al aplicar análisis factorial también se puede distinguir entre estos dos sistemas de memoria, y ya que Cloninger describe las 4 dimensiones de la personalidad que incluyen automatismo, las respuestas preconceptuales a los estímulos percibidos que reflejan inclinaciones probablemente heredables, son las dimensiones de temperamento. Y las otras 3 dimensiones de carácter están más bien basadas en los conceptos. ¿Sí? Es decir, las 4 dimensiones de personalidad tienen que ver con la memoria, que es automático, con la memoria procedimental o no declarativa. Y las 3 dimensiones que están basadas en conceptos, con la memoria episódica y semántica. ¿Sí? La memoria declarativa. Veamos, ¿no? Entonces la memoria consciente almacena conceptos, palabras, imágenes, símbolos, tiene que ver más con el hipocampo y sistema córtico limbo encefálico. Hay intencionalidad y nos da el aprendizaje conceptual. De la memoria perceptual, la procedimental, son percepciones, preconceptos, percepciones presemánticas, códigos visoespaciales, tiene que ver con el sistema córtico estrial, más bien involuntario y automático, y tiene que ver con el aprendizaje asociativo. Entonces esto lo transportamos acá, ¿sí? Y por un lado el temperamento son reacciones automáticas inconscientes, y el carácter son más bien valores conscientes. El temperamento más tiene que ver con el aprendizaje procedimental, y después se desarrollan hábitos, y el carácter más con un aprendizaje proposicional, capacidad conceptual, que tiene que ver más bien con esquemas cognitivos en cuanto al individuo, la sociedad y el universo. El individuo da la autodirección, la sociedad la cooperación, y el universo el sentido de autotendencia. Entonces el temperamento y sus dimensiones se entiende como la predisposición con la que nacemos y que está regulada principalmente por factores constitucionales, o sea, genéticos, biológicos. Que está, como dice ahí abajo, ligado a sistemas neurobiológicos, se manifiesta precozmente en la vida, o sea, ya desde que uno nace puede ser un niño muy molesto o muy tranquilo, ¿no? Se mantienen estables a lo largo de la vida e implica respuestas automáticas a estímulos emocionales, y basados en los principios del condicionamiento de conducta. Está compuesto por 4 dimensiones: el temperamento, que ya los nombramos, vamos a volver a nombrarlos: búsqueda de novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa, persistencia, que están regulados por redes neuroquímicas específicas que modulan la activación, el mantenimiento y la inhibición de las respuestas ante el carácter y sus dimensiones. Cloninger incluyó 3 dimensiones a su modelo,
¿sí? El carácter hace referencia a autoconceptos que influyen en nuestras intenciones y actitudes, ¿no? Es decir, el carácter es los valores que yo cultivo. Si para mí la honestidad es muy importante, ese autoconcepto va a regir mi conducta. Y eso, pero lo aprendí en mi casa, lo aprendí en la sociedad, en la familia, etc. Es sociocultural. Y se desarrolla por eso por medio del aprendizaje introspectivo, es decir, que yo razono. ¿Mm? O por la reorganización de los conceptos. La introspección es la aprehensión de relaciones e incluye la organización conceptual de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? De que yo cultivo un valor porque un día me puse a pensar, no, sí, es bueno ser honesto, me gusta la honestidad, no me gustaría que me mientan, no hagas a otro lo que no quisieras que hagan a ti. ¿Sí? Entonces, eso es introspectivo, un aprendizaje de tipo introspectivo, pensándolo dentro mío. El aprendizaje introspectivo incluye el aprendizaje verbal, la adquisición de repertorios de aprendizaje o de cómo aprender, ¿no? Cómo razonar, y la conceptualización abstracta que influye en las metas, en las conductas y en las esperanzas. El carácter puede describirse como la inclinación a responder a estímulos en función de los diferentes conceptos que los sujetos tienen sobre qué soy yo, qué somos nosotros y por qué estamos aquí. ¿Qué soy yo? Tiene que ver con la autodirección, ¿no? No, yo soy tal tipo de persona. ¿Qué somos nosotros? Tiene que ver con el rasgo de cooperación. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, nuestro lugar en el universo. Entonces, las dimensiones de carácter describen el grado en que una persona se percibe a sí misma como un individuo independiente, es decir, seguro de sí mismo, autodirección, como parte integral de la sociedad, cooperativo, y como parte integrante del universo, entendido como un todo interdependiente, autotrascendente. Entonces, las tres dimensiones de carácter para Cloninger son autodirección, cooperación y autotrascendencia. Bien, estos conceptos, señores, son muy humanistas, porque Cloninger es un psicólogo de corte integracionista, que uno podría decir así muy aventuradamente, él mezcla todo, pero no es que mezcla, integra todos los conceptos de diferentes escuelas de psicología. Y no se hace problema con que hay que estar más de este lado, de este otro lado de alguna escuela. Entonces, describamos, y para terminar, autodirección, que mide la habilidad de un individuo para controlar, regular y adaptar su conducta, ajustándose a una situación de acuerdo con las metas y valores escogidos individualmente. Cooperación, que mide la habilidad de un individuo para controlar, regular y adaptar su conducta, ajustándose a la situación de acuerdo con las metas y valores escogidos individualmente. Ay, me olvidé de poner algo. ¿No? Cooperación ya es pensar en la relación a los demás, ¿sí? Y la autotrascendencia con el universo. ¿Sí? A veces falla, a veces falla. Bien, vamos a las preguntas, ahí las tienen, las contestan y las envían al correo psicologiapersonalidad3@gmail.com. Muchas gracias.